Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 3 de junio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Como le gusta a Santos, pues como nunca antes en la historia, se ha producido un torrente de indignación parecido al que ha nacido con la publicidad infame en la que el presidente Santos le pregunta a unos muy distinguidos consocios del Jockey Club, nos imaginamos, si ofrecerían sus hijos para la guerra, si los prestarían para la guerra, fue la palabra más ofensiva que utilizó. La indignación no tiene límites. Entre todos los padres, los parientes, los amigos de quienes han ido con gloria y con fe a prestarle su concurso a las fuerzas militares de Colombia y a la Policía Nacional. Y además esa indignación ha recorrido todos los caminos de la patria. La gente solidaria con su ejército y solidaria con la policía sabe que no está conformada por hombres prestados para la guerra, sino que voluntariamente han entregado su vida al servicio de la patria. Lo de Santos no tiene nombre. La reacción que ha producido, la reacción frenética, nos hace pensar que en Colombia hay inmensas reservas morales y que no las va a agotar esta campaña infame del presidente Santos. Nairo Quintana y Rigoberto Urán, un 1-2 para la historia en el ciclismo mundial. Un país, Colombia, se cubre de gloria en el Giro de Italia. A propósito, el presidente Santos se va para Cómbita a tratar de utilizar, de capitalizar para su campaña el triunfo de Nairo Quintana. Lo chiflaron, lo silbaron. Sus fuerzas de seguridad tuvieron que impedir, por motivos de seguridad, la llegada de la gente que espontáneamente quería acompañar a los Quintana ya en su casa, en un acto de solidaridad, de amor, de fe. Pues el presidente Santos lo dañó todo. Y le pasó lo mismo que en Fundación Magdalena, cuando quiso aprovechar un entierro para su campaña. Lo sacaron chiflao. Al presidente Santos lo están sacando chiflao de todas partes y con cuánta razón. Y hablando de deporte, no es que queramos cobrar cuentas, sino recordarle a nuestros oyentes que desde hace muchísimos meses dijimos que Falcao no estaría listo para el campeonato mundial. No sabemos por cuáles razones, tal vez de orden psicológico, no entendemos. Se insistió y se insistió en el tema. Es imposible que para el campeonato de fútbol más exigente, donde se necesita la plenitud de las condiciones físicas y futbolísticas, se pensara que estuviera listo Falcao. Ahora se llora su ausencia. En este fin de semana, el presidente Uribe estuvo en Bogotá y Oscar Iván Zuluaga en Pensilvania. Un acto sencillamente conmovedor, el de los cafeteros del oriente de Caldas. Esa será una ola que cubrirá todo el campo cafetero el próximo 15 de junio. Sabemos que el presidente Santos le dijo a los conservadores de la mermelada que estuvieran tranquilos, que ahora para estas elecciones sí les iba a llegar toda la artillería, es decir, toda la mermelada, es decir, toda la plata del presupuesto público para que se la puedan feriar y ganarse unos votos. Ese audio existe, sabemos que existe y la hora de la verdad tratará de conseguirlo. Abdicó su majestad el rey Juan Carlos de España en favor de su hijo, quien será desde el 16 de junio Felipe VI.
Muchos españoles están pidiendo un referendo para determinar si quieren seguir o no quieren seguir con la monarquía. Tenemos que recordar que el derecho de los reyes no se impone ni se refrenda por actos electorales. Es una mecánica distinta, sobre todo en estas monarquías constitucionales. La crisis del socialismo español. A propósito de ello, nunca el Partido Socialista Obrero Español estuvo en una crisis más dura. Como nunca el Partido Socialista francés tuvo que soportar una crisis más profunda. Es la crisis del socialismo entero, que se expresa en la crisis del socialismo del siglo XXI. Basta mirar lo que está pasando en Venezuela, en Argentina y Brasil, para refrendar lo que dijo Ludwig von Mises, quizás el más grande teórico del socialismo. El socialismo es antinatural y es una fábrica de miseria. En Colombia, el empleo, la seguridad, la educación, la salud, la vivienda, la industria, el campo, esos son los temas. A la fuerza, Santos quiere convertir en el tema sus conversaciones con estos tipos que quieren las conversaciones, pero que no quieren la paz, porque no están dispuestos a entregar sus fortunas, porque no están dispuestos a entregar sus armas, porque no están dispuestos a perderse para siempre dentro de la sociedad colombiana que los absorbería. En absoluto, ellos quieren mandar, ellos quieren ser dueños del país, y es lo que están consiguiendo con el presidente Santos. Dice Germán Vargas Lleras que la policía activa está a favor de Oscar Iván Zuluaga. Eso es completamente falso. Lo que es verdad, doctor Vargas Lleras, es que los policías no tienen tan mala memoria. No se les ha olvidado que hace 2 años el Congreso ordenó una prima para ellos, que se las robaron ustedes desde el gobierno, aplicándola a cosas muy distintas de lo que el Congreso ordenó. Una prima para todos los policías de Colombia, para compensarles un poco su más que magro sueldo. La policía también tiene memoria, no se le olvidan ciertas cosas, y por eso se está tratando de hacer proselitismo en favor de Santos en la policía. Y eso sí es cierto, es orden de que escuchen ciertos videos donde se dice que no habrá Ministerio de la Seguridad en Colombia. ¿Para qué les mienten? Ellos saben que les mienten. El Ministerio de la Seguridad está pactado con las FARC para recibir en las FARC como miembros de la policía a los guerrilleros de las FARC con sus propias armas. Ese va a ser el juguete del general Naranjo. Obama canjea prisioneros. Un sargento del ejército americano por 5 terroristas de Afganistán. El presidente Karzai protesta, y protesta muy duramente. No fue consultado, y eso se puede convertir en un nuevo foco de insurrección terrorista. Obama tampoco da una. Siguen hostilidades en el este de Ucrania. El chantaje del gas. Recuerden que Rusia le suministra a Ucrania y a toda Europa grandes cantidades de gas natural, y que Ucrania está atrasada con las facturas a Rusia. Y ese es un elemento de chantaje que Rusia está utilizando para tomarse a Ucrania del Este, después de haberse tomado a Crimea, sin que en últimas nadie protestara eficazmente. Sigue la matanza en Irak. Ayer murieron 15 personas. Las Naciones Unidas calculan 799 los muertos de mayo. Y hay batallas en Libia. Ayer un general y 18 militantes rebeldes fueron muertos por tropas del gobierno. Y en China hay alerta máxima en el Partido Comunista en el poder, porque llega el 25º aniversario de Tiananmen,
¿Recuerdan la plaza de Tiananmen? Donde por primera vez los chinos se dieron cita para protestar, y especialmente los estudiantes, lo que fue aquella represión brutal. El mundo no ha sabido cuántas personas fueron asesinadas en la plaza de Tiananmen, pero esa es una efemérides negra para el gobierno comunista. ¿Cómo era China para mantener un gobierno comunista políticamente autoritario, intransigente, totalitario, mientras tiene la economía más capitalista y más liberal del mundo? Esa es una contradicción en los términos que terminará por arrasar con el Partido Comunista Chino y con el sistema comunista que impera en ese gran país. Y en Hoy en la Historia recordaremos a una mujer singular, a una antioqueña que le hace honor a esa raza y a ese pueblo, doña Simona Duque de Alzate. El presidente Santos, por supuesto, no sabe quién era ella, ni le hubiera preguntado a ella antes de hacer su infame video publicitario en contra de las madres de Colombia que han visto partir sus hijos para el servicio de la patria desde el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Policía Nacional. Doña Simona Duque de Alzate. Hablaremos de ella en Hoy en la Historia y la recordaremos también en nuestra nota editorial. Es el día para recordar a una de las más grandes heroínas de la patria. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, es inevitable, tenemos que hablar de esa noticia del rey, porque ayer una noticia que llegaba desde España ocupó los principales periódicos del mundo. El rey don Juan Carlos de Borbón decidió abdicar en su hijo, el príncipe Felipe, después de 39 años al frente de la monarquía. El rey comunicó su decisión en un mensaje televisado y explicó que el principal motivo pues es dar paso a una nueva generación que reclama con justa causa un papel protagonista. El príncipe Felipe reinará como Felipe VI y recibirá la corona de uno de los monarcas más admirados y respetados de la historia. Y es que hasta los que se manifiestan a estas horas en las calles de España pidiendo el fin de la monarquía reconocen que Juan Carlos fue mucho más que un rey. Fue una figura decisiva en la transición que España vivió tras la dictadura y un firme defensor de las libertades. Muchos incluso dicen que don Juan Carlos de Borbón fue el elemento clave que le devolvió a España el lugar que le correspondía. Yo no soy monárquica, quiero aclararlo, pero tampoco soy una de esas antimonárquicas que gritan ahora en Madrid y piden un referéndum para definir la continuidad de la monarquía. Una monarquía que usted lo aclaró al inicio del programa, doctor Londoño, es una monarquía representativa que, como su mismo nombre indica, pues es simplemente eso, representativa, y está muy lejos de esas viejas monarquías que algún día tanto poder ostentaron, ¿no? No se puede, además, negar el papel tan importante y decisivo que el rey tuvo y tiene en la historia de España. Y al margen de coronas, escudos y demás parafernalia, el rey don Juan Carlos representó con altura a un país que se levantó de sus cenizas y se alzó con orgullo. Es indiscutible, por lo menos para mí, su gran capacidad, su inteligencia, audacia, valentía. No en vano, no sé si recuerdan ustedes, tuvo el valor en su momento de enfrentarse al propio Hugo Chávez en la cumbre iberoamericana, donde lo mandó a callar. No sé si les parece, si lo recordamos un segundito, porque me parece que es fantástico cuando le dijo ¿por qué no te callas? Escuchemos un poco. Exijo ese respeto, por una razón además. Dígale usted lo mismo a él. Por supuesto. Porque han ido respetando a Venezuela por todas partes. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para hablar. No me digan que solo por estos gestos de carácter tan escasos en algunos gobernantes merece la pena mantener la monarquía, ¿no?
Yo creo que al príncipe Felipe le espera un largo recorrido, un listón muy alto, le deja su papá. Y mientras tanto, usted lo decía, doctor Londoño, miles de personas se manifiestan en diferentes ciudades de España contra la monarquía y a favor de una consulta que defina su continuidad. Veremos lo que pasa, pero sí hay que reconocer el papel tan importante que jugó el rey don Juan Carlos. Y el papel tan importante que juegan muchas monarquías en el mundo, que son un punto de referencia, un punto de equilibrio en la vida social y en la vida política. El rey reina pero no gobierna. ¿Quién dijo eso? Yo ya no lo recuerdo. Pero es absolutamente cierto. El papel del rey no es el de gobernar. Pero ahí está el rey, con lo que significa, con una jefatura del Estado que tiene una importancia simbólica pero trascendental en muchos países difíciles. Por ejemplo, en España. El regreso de la tranquilidad después de la guerra y después del gobierno de Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, eso no fue fácil. Y ese equilibrio se le debe a políticos tan importantes como Suárez, pero hubiera sido muy difícil sin la imagen del rey, sin lo que el rey significa como elemento de cohesión de unos países que parecen explotar en 1000 direcciones distintas, y el de España sí que es un caso dramático. De manera que, bueno, si les parece, hablaremos de monarquías en distintos lugares del mundo, que en muchas partes y cada vez con mayor razón van siendo monarquías para mostrar, representativas. Sí, un poco de relaciones públicas, ¿no? Sí, es un poco ese papel, pero también hay que recordar el papel que hizo el rey en el golpe de Estado, recuerdan, el 23F, un papel que muchos reconocen como importantísimo. Y por supuesto el hecho de que a Juan Carlos lo llamaron en un principio Juan Carlos el Breve. Nadie apostaba por él, ni un peso, ni una peseta en aquella época. Creían que no iba a durar nada y mire, 39 años, casi nada, ¿no? Aquí me dicen con estos descubrimientos del Internet que la expresión es de Adolphe Thiers, uno de los grandes historiadores y políticos de Francia de todas las épocas. Y es que Thiers es un personaje fundamental de la vida francesa de la posrevolución. Sus grandes obras son precisamente sobre la Revolución Francesa y después una obra que se llama Del Consulado al Imperio. Y Thiers después fue político muy activo y fue elemento vital dentro de esos desequilibrios y de esa transición entre el último estertor de la democracia, de la monarquía francesa, que vino con el imperio de Napoleón III, hágame el favor, lo que son las cosas de la vida, y la llegada definitiva de la democracia en Francia. Fue, pues, se le atribuye a Adolphe Thiers esa expresión, el rey reina, pero no gobierna.